hacia su lugar de mayor concentración y entonces ahí quiere decir que alcanzamos el potencial de inversión. No sé si queda claro. Doc, ¿nos podría repetir? Porque me perdí un poquito. Ok, claro. Vamos a darle otros conceptos para que quede más claro. Bien, entonces, en condiciones normales, acuérdense, tengo potasio aquí y un poco afuera, tengo sodio afuera, un poco adentro, tengo un poco de calcio afuera y un poco de cloro, y casi no tengo calcio y casi no tengo cloro adentro. Bien, entonces, recuerden que los flujos van a depender de los gradientes. Entonces, si yo le abro la compuerta al sodio, lo normal es que entre a la célula, ¿ok? Si le abro la compuerta al calcio, se va a meter a la célula, ¿ok? A estos dos iones, cuando estos dos iones fluyen hacia adentro de la célula, se le denomina corrientes entrantes. ¿Por qué? Porque se meten a la célula, pero no nada más por eso. Estoy metiendo una carga positiva del sodio y dos cargas positivas del potasio. Entonces, siempre que yo meta sodio a la célula, el potencial va a subir, el voltaje. ¿Okay? Siempre que yo meta calcio a la célula, el voltaje va a subir. Eso es lo normal. ¿Okay? Por otra parte, si yo le abro la compuerta al potasio, este se va a salir. Y si le abro la compuerta al cloro, este se va a meter. ¿Ok? Si yo le quito potasio a la célula, mi voltaje desciende. Y si meto cloro en la célula, como estoy metiendo cargas negativas, mi voltaje también desciende. Por lo tanto, estas dos, cloro y potasio, se les denomina corrientes salientes. Aunque el cloro se mete a la célula, su efecto es hiperpolarizante, al igual que el hecho de sacar potasio. Por lo tanto, ambas se consideran corrientes de salida. Entonces, podríamos definir a una corriente entrante como aquella que permite o genera despolarización y una saliente como aquella que genera hiperpolarización. Entonces, para que quede más claro el concepto de inversión, vamos a decir que el potencial de inversión es el voltaje, el valor de voltaje al cual una corriente que originalmente era de entrada se invierte y ahora se vuelve de salida. Y el concepto que poníamos, o el ejemplo que poníamos, era el del potencial de acción. Está mi reposo, aplico el estímulo, despolarizo. ¿Por qué? Porque metí sodio. ¿Sí? Entonces generé este efecto. Luego, repolarizo, hiperpolarizo. ¿Por qué? Porque comencé a sacar potasio. Y cuando estoy aquí abajo, ese sodio que metí está dentro de la célula y ese potasio que saqué está fuera de la célula. Ahora los voy a convertir en corrientes invertidas. Como el sodio está dentro, ahora tengo que sacarlo y como el potasio está fuera, ahora tengo que meterlo. De eso se encarga la bomba sodio-potasio, pero cuando estoy aquí quiere decir que alcancé el potencial de inversión. En este punto donde se activa la bomba, el sodio ya está dentro y el potasio está fuera, entonces ahora tengo que regresarlos y por eso se denomina potencial de inversión. No sé si queda más claro así. Sí, Doc. Ok, correcto. Bien. Bueno, entonces el potencial de inversión, el voltaje, el valor de voltaje al cual una corriente que originalmente era de entrada se vuelve de salida y una que normalmente era de salida se vuelve de entrada. Para que logremos esto, pues se debió de haber presentado previamente un flujo de cargas, como acabamos de ver aquí en el potencial de acción. Y bueno, y ya que lo tocamos, pues vamos ahora sí a pasar al potencial de acción. ¿Alguien me puede decir qué es el potencial de acción? Pues es cuando se logra que por ejemplo, que una célula... De nuevo, por favor. Un segundito. Sí. Es cuando se logra que una determinada célula... ¿Me escucha, Ido? Ahí se escucha. Es cuando se logra que determinada célula haga, por ejemplo, que una célula muscular se contraiga o que una célula nerviosa envíe sus señales, ¿no? Está determinado por ciertos iones que nos ayudan a generar un cambio en la función de la célula. Bien, eso último
es muy importante, es un cambio, ¿ok? Un cambio en el potencial. Entonces, la vez pasada hablábamos del potencial de membrana en reposo y lo definimos como una energía que se queda almacenada. ¿Por qué se almacena? Hablábamos de la característica de las membranas de funcionar como capacitor. Entonces, esta energía está ahí almacenada, pero en el momento que aplicamos, ahí se puede quedar eternamente, ¿no? Pero el momento en que le aplicamos el estímulo, vamos a generar precisamente un cambio. Y en este cambio vamos a usar esta energía precisamente como dijeron para llevar a cabo, pues como su nombre indica, una acción, y esta puede ser transmitir un impulso, contraerse, como mencionaron, liberar un neurotransmisor, hacer cualquier tipo de exocitosis, etcétera, dependiendo del tipo celular. ¿Ok? Entonces vamos a definir al potencial de acción como la energía útil, ¿ok? O utilizable. Entonces la tengo reservada y al momento de aplicar un estímulo la utilizo para generar una acción. Esta acción pues, va a depender del tipo de célula de la que estamos hablando, pero como estamos hablando del sistema nervioso, pues vamos a hablar del potencial de acción neuronal. Entonces el concepto es la energía útil o la energía cuando ya la estoy utilizando. ¿En qué? Pues en alguna acción de mi célula. ¿Okay? Y sí, efectivamente va a depender de los iones y vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces, está el reposo y para salir del reposo, ya dijimos, aplicamos un estímulo. ¿Ok? Este estímulo me puede generar dos efectos. Una corriente de entrada que me va a provocar que suba mi voltaje o una corriente de salida que va a provocar que descienda mi voltaje. Para generar un potencial de acción necesitamos forzosamente una corriente de entrada. ¿Okay? Entonces aplico el estímulo y vamos a observar esto. ¿Okay? Y vamos a describir cada una de las fases. Entonces, a esta parte se le denomina fase 0 o quinta fase, la 1, la 2, la 3, la 4 y regresamos a la fase 5 o fase 0. Y vamos a analizar cada una de estas. Bien. Entonces, la aplicación del estímulo, recuerden, puede ser eléctrico, puede ser químico, o puede ser mecánico, etcétera, me va a provocar la apertura de un canal. En este caso, como el voltaje está subiendo, pues ese canal solo puede ser o de sodio o de calcio. En la neurona casi siempre van a ser de sodio los que generen la despolarización, pero también los hay de calcio. ¿Okay? No es. Existen ambos, a diferencia de otros tejidos como el músculo, donde la mayoría de los potenciales van a ser de calcio. Y en el corazón también se generan entradas de los dos, sodio y calcio, nada más que ahí es una excepción porque entran a través del mismo canal. Bien, entonces para generar este efecto necesito una corriente de entrada. Puede ser cualquiera de las dos. Como la más común es la de sodio, vamos a analizar primero la de sodio. Entonces aplico un estímulo y ese estímulo me va a provocar un efecto despolarizante que me va a abrir canales dependientes de voltaje de sodio. Y esta primera fase, que es la fase 1, le vamos a denominar despolarización. ¿Ok? Si se acuerdan, le llamamos despolarización por lo siguiente. Tenemos a la membrana, ¿ok? Y si recuerdan, nuestro voltaje está en menos 70 milivolts. Quiere decir que mi membrana ya está polarizada. ¿Por qué está polarizada? Porque está cargada negativamente. Si no tuviera carga, estaría en un punto neutro, o sea, en cero. O si tuviera carga positiva, estaría polarizada hacia el polo positivo. Entonces, todas mis membranas, independientemente de que sean excitables o no, van a estar polarizadas hacia lo negativo. Todas van a alcanzar un potencial entre menos 40 y menos 110. Entonces, mis células están polarizadas durante el reposo. Aplico el estímulo y como sube el voltaje, se van a acercar al cero. Entonces, las estoy despolarizando, les estoy quitando las polarizadas, las estoy acercando a lo neutral. Por eso esta parte se llama despolarización. ¿De qué depende? De que entren corrientes o cargas positivas hacia mi célula. ¿Sí vamos bien? Sí. Bien. Ok. Ahora, cuando llegamos a este punto, el voltaje comienza a descender. Sin embargo, aquí vamos a ver un detalle muy interesante.
al momento que yo aplico el estímulo, este que está aquí, voy a generar, ya dijimos, un efecto despolarizante. Y ese efecto despolarizante me provoca dos cosas. La apertura, ya dijimos, de un canal ya sea de sodio o de calcio, que es el que va a tener este efecto. Pero al mismo tiempo se va a dar la orden para la apertura de un canal de potasio. ¿Ok? Ambos son voltaje dependientes. Entonces aquí hay que analizar rápidamente este detalle. Está el reposo. Aplico el estímulo y abro un canal de sodio. Si esta fuera mi célula, pues voy a meter una carga positiva. Y al mismo tiempo abro un canal de potasio y voy a sacar una carga positiva. Entonces, en teoría, al momento de aplicar el estímulo, si esto fuera cierto, yo esperaría observar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ambos, vamos a dejar de lado tanto el calcio, ambos son cationes monovalentes, ¿ok? Tanto el sodio como el potasio, los dos tienen carga positiva y los dos tienen valencia de 1. Entonces meto un positivo y saco un positivo, pues me debo de quedar al mismo nivel. Y aquí lo que sucede es lo siguiente. Los canales no se comportan de la misma manera, ¿ok? Entonces, este es un canal de sodio. Y este es un canal de potasio. Si observamos, ¿qué sucede? Entonces, el estímulo es este, y si observamos, efectivamente la orden se da al mismo tiempo. Sí se van a abrir, pero el azul, el de sodio, abre más rápido que el verde, que es el de potasio. Entonces, a pesar de que estoy metiendo una positiva y saco una negativa, que de hecho esta positiva hace que salga la negativa, porque positivo y positivo se repelen, por cada positiva que entra, avienta hacia afuera una negativa de potasio. Bueno, no una negativa, genera una corriente negativa porque saco otra positiva. Entonces, como el de sodio es más rápido, alcanzo a ver su efecto. Si ambos tuvieran la misma cinética o la misma velocidad, que ambos despolarizaran así, pues efectivamente no veríamos absolutamente nada. Pero este detalle de que el canal de potasio sea más lento es lo que me permite observar el efecto despolarizante. Sin embargo, aquí, cuando llego a este punto, que es el punto máximo de apertura, o sea, cuando ya se abrieron todos los canales de sodio, que es este mismo, los de potasio, si observamos, pues apenas van como a la mitad de su apertura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que metí muchas cargas positivas porque abrí todos los de sodio y apenas llevo unas cuantas positivas expulsadas de mi célula porque solo llevo abiertos unos cuantos canales de potasio. ¿Ok? Cuando llego entonces al punto máximo, sí puedo observar el efecto despolarizante porque el de potasio es más lento. Sin embargo, cuando llego aquí, los de potasio siguen abriéndose y los de sodio ya comienzan a inactivarse. Entonces eso me permite que el voltaje comience a descender. ¿Qué quiere decir? Que comienzo a abrir más canales de potasio y ahora sí comienzan a salirse más cargas positivas y empieza a descender el voltaje. Cuando llego a este punto, en teoría debería de suceder ahora lo siguiente. ¿Ok? Si metí, voy a inventar números, 100 cargas de potasio que tienen valencia de 1, estas deben de expulsar hacia afuera, perdón, 100 cargas de sodio, estas deben de expulsar hacia afuera 100 cargas de potasio, o el mismo número, ¿no? Con los números, si quieren 10, 30, los que sean. Ok, entonces meto sodio y debería de sacar la misma cantidad de potasio, y una vez que llego al reposo, este debería ya de continuarse, y si observamos una vez que llego al reposo, baja todavía más, y este efecto hiperpolarizante se debe a esta meseta de aquí. ¿Qué significa esta meseta? Que una vez que llego al punto máximo de apertura de los canales de potasio, a diferencia de los de sodio que llegando aquí se cierran, estos permanecen abiertos. ¿Okay? Y como permanecen abiertos, se sale todavía una mayor cantidad de cargas. Y esa salida de más cargas positivas genera que mi voltaje baje más allá del reposo. Y entonces llego a un punto máximo de hiperpolarización, donde acabamos de describir que alcanzo el potencial de inversión. Si yo me quedara aquí, se continuaría mi reposo y no pasaría absolutamente nada, porque el mismo número de cargas positivas que metí a la célula va a ser el mismo número de cargas que, pero como se quedan abiertos mis canales de potasio, desciende más el voltaje y en este punto que está aquí abajo
que alcanzo el potencial de inversión, se activa la bomba de sodio y potasio. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí, Doc. Bien, entonces vamos a decir que la fase 1 o despolarización va a depender de la entrada de sodio o de cargas positivas. La fase 2 o repolarización va a depender del potasio. ¿Por qué se llama repolarización? Entonces, nuevamente, estaba mi célula polarizada a -70. Si meto cargas positivas, le quito lo polarizado porque la acerco al cero. Nuevamente desciende el voltaje, la estoy regresando hacia su polo, por lo tanto la estoy repolarizando. Llego a este punto de reposo y me paso de él porque permanecen abiertos los canales de potasio. Entonces, a esta fase se le denomina fase 3 o hiperpolarización. ¿Por qué se llama hiper? Porque me voy a pasar de estos 70, la voy a polarizar todavía más. Entonces, eso hace que la hiperpolarice. ¿Okay? Y esta hiperpolarización también va a depender de los canales de potasio voltaje dependientes, o sea, de que permanezcan abiertos durante unos cuantos milisegundos. Y ya que alcanzo el potencial de inversión, se activa la bomba y recuerden, como el sodio quedó adentro, pues ahora lo regreso, 3 sodios hacia afuera, y como el potasio estaba afuera, ahora lo regreso, 2 potasios hacia adentro. Y esta diferencia de -1 me permite regresar a los -70, y esto se denomina fase 4 o recuperación, y la fase 4 o recuperación depende de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Dudas con esta parte? Doctor, una pregunta. ¿Aquí Sí. también hay canales rápidos y lentos de sodio, igual que en la célula cardíaca? No, aquí los canales, los canales voltaje dependientes de sodio, que son de los que va a, a depender este mecanismo, todos son iguales y todos tienen esta cinética, todos son rápidos, ¿ok? Precisamente por lo que acabamos de describir. Si yo tuviera canales lentos, como los, como los que hay precisamente en el sistema cardíaco, probablemente al momento de aplicar el estímulo no vería un cambio. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los de potasio van a ser lentos, y si tuviera sodio lentos, pues entraría y saldrían las corrientes a la misma velocidad. Entonces, al momento de aplicar el estímulo, esto ya no se observaría. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, aquí todos tienen la misma cinética y todos se comportan de esta forma. Abren rápidamente, llegan a su punto máximo y comienzan la inactivación. Aquí es muy importante recordar que los canales de sodio y voltaje dependientes que participan en la fase de despolarización son aquellos que vimos que tienen 2 compuertas. Y entonces la compuerta de inactivación es la que va a permitir, conjuntamente con la salida de potasio, que se dé este fenómeno. Si no tuviéramos la inactivación, ahorita que hablamos de periodos refractarios, pues vamos a ver que podría volverse a estimular y volverse a estimular y volverse a estimular, y nunca descendería el voltaje. Entonces mi célula se queda por acá arriba y a final de cuentas se queda inactiva, pero en despolarización. Entonces, no los hay aquí canales lentos, porque no me permitirían observar el efecto despolarizante, ya que los de potasio también son lentos. Bien, ¿alguna otra duda con este potencial? Doctor, entonces los canales los de sodio dependiente de voltaje se quedan inactivados hasta que se vuelve, hasta que se activa la bomba de sodio y potasio y se vuelve otra vez a iniciar. No en su totalidad, y es lo que vamos a explicar ahorita, ¿ok? Ah, ok. No todos, Okay. porque la apertura obviamente no se va a dar exactamente al mismo tiempo, y eso es precisamente lo que nos da esta forma de la gráfica. Si fueran todos al mismo tiempo, pues la gráfica sería así, y quizás después así, ¿ok? Entonces, es este pequeño retraso de aquí a acá, también nos va a indicar que no todos se van a inactivar al mismo tiempo, pero sí, efectivamente, cuando llegamos acá a la bomba, todavía hay algunos inactivos, es lo que vamos a explicar. Bien, entonces vamos a pasar a un fenómeno muy importante, que es lo que denominamos periodos refractarios. ¿Ok? Ya explicamos el potencial, entonces ahora vamos a ver qué son. Los periodos refractarios son los lapsos en los cuales no se puede generar un segundo potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que sí pude generar un primero. Entonces vamos a suponer que tengo aquí una neurona que le va a pasar una señal a una segunda neurona, ¿no? Entonces,
Mando mi señal, la capta esta neurona y esta va a generar un potencial de acción, ¿ok? Pero existe dentro de este potencial de acción un lapso en el que aunque la siga yo estimulando, no puedo generar un segundo potencial. ¿Por qué? Porque está dándose un primero. Entonces vamos a ver cuáles son estos lapsos y a qué partes del potencial corresponderían. Entonces tengo aquí mi potencial, ya sea fase 1 o despolarización, fase 2 o re, fase 3 o hiper y fase 4 o recuperación. Y esta es la fase 5 o 0, 0 o 5 que corresponden al reposo. ¿Ok? Bien, entonces los periodos refractarios, como ya mencionamos, son el tiempo en el que no puedo generar un segundo potencial de acción, pero si estoy hablando de un segundo, quiere decir que ya se está dando un primero. Entonces aplico mi estímulo, ya sabemos, tengo que generar una corriente despolarizante, ¿ok? Bien, entonces, para entender esta parte, vamos a hablar primero del concepto de voltaje umbral. ¿Qué es el voltaje umbral? Es aquel voltaje al que necesita llegar para que se puedan abrir de forma masiva los canales de sodio, ¿no? Para que se Exactamente. genere un potencial de acción. Exactamente, para que se abran masivamente y puedan generar el potencial de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo abrir algunos sin necesidad de generar el potencial. Entonces, ¿eso cuándo va a suceder? Bueno, tengo mi reposo y si aplico un estímulo muy pequeño, Repolarización. yo voy a observar esto, ¿ok? Esto es un potencial de acción, esta gráfica de aquí abajo. Esta no lo es, ¿ok? Esto es lo que denominamos estímulos o potenciales umbrales. ¿Eso qué quiere decir? Que no alcancé este valor. Entonces el umbral es un voltaje y lo vamos a definir como el voltaje mínimo, como ya comentaron, ¿para qué? Para dar la señal de apertura de quién? De todos los canales de sodio. Todos los canales que se expresan en esa membrana se van a abrir. Y esa apertura de todos o esa señal que me va a decir que se van a abrir todos es la que me va a permitir que se siga dando este. Si no alcanzo el umbral, sube un poco nada más y después se regresa. Y aquí, como ven, pues no voy a tener ni la hiperpolarización ni la recuperación, porque aquí sí se cumple el fenómeno que decíamos hace rato. Meto una, dos o tres cargas, unas cuantas de sodio, y esas mismas van a sacar una, dos o tres de potasio, ¿ok? Y nada más observo. Esto, como son muy poquitas, no van a alcanzar a abrir a los de potasio y estas tres se van a salir por los de fuga. Entonces solo observo esto. Si se abrieran los voltajes dependientes, tendría que volver a observar una hiper y una recuperación, pero no se dan. Entonces, el umbral es el voltaje o el valor que tengo que alcanzar para poder generar el potencial de acción. Entonces, aplico mi estímulo, mando la señal para que se abran mis canales y a este punto voy a dar la señal para que se abran todos. Entonces, el umbral normalmente se encuentra más 35 milivolts, entre más 35 y más 45 milivolts por arriba de mi potencial de membrana en reposo. Esto quiere decir que mis células no tienen un voltaje umbral fijo, sino que este valor va a depender de su reposo. Entonces, si están a menos 70 milivolts en reposo, pues su umbral va a estar aproximado a menos 35 milivolts. Si estuvieran, por ejemplo, a menos 90 milivolts en el reposo, pues su umbral va a estar más o menos a más 55 milivolts, sumándole 35 más o menos, nos da estos valores. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos una célula a menos 70, aplico el estímulo, alcanzo los menos 35 y en ese momento ya doy la orden para que se abran todos, ¿ok? Todos mis canales de sodio y eso me va a permitir generar el potencial de acción. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, Sí. ahora sí, ¿cuáles son esos lapsos? Porque estoy hablando de un fenómeno subumbral. El lapso del periodo refractario va desde aquí hasta acá, ¿ok? Y lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Del umbral al primer tercio de la repolarización, lo vamos a llamar periodo refractario absoluto. Y del segundo tercio, ¿ok? Y ahorita vamos a aclarar
si es hasta aquí o es hasta aquí, le vamos a llamar periodo refractario relativo, ¿ok? Y vamos a analizar cualquiera de los dos. Entonces, desde aquí hasta acá, en condiciones normales, desde que inicia mi potencial hasta que termina, porque este pedacito de aquí todavía no es potencial de acción, desde que inicia, que es cuando alcanzo el umbral, hasta que termina mi potencial, en teoría no debería yo de poder generar un segundo potencial, ¿ok? Y vamos a ver por qué sí o por qué no. Entonces dijimos que los periodos refractarios son el lapso en el que no puede generarse este segundo potencial. Y vamos a ver por qué lo dividimos en dos. Entonces, dijimos que tenemos dos tipos. El primero, que va del umbral al primer tercio, le denominamos absoluto. Y el segundo, le vamos a denominar relativo. ¿Qué es el periodo refractario absoluto? Aquel en el que definitivamente no se puede generar un segundo potencial de acción. ¿Ok? Y el periodo refractario relativo no se puede a menos que se aplique un estímulo mayor al inicial. Entonces, si se acuerdan, el estímulo inicial debió de haber sumado por lo menos 35 milivolts para alcanzar el umbral. Quiere decir que durante el tiempo que dura el periodo relativo, tengo que aplicar un estímulo mayor a esos 35 milivolts. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, Nos entonces podemos volver a conectar porque ya nos quedan como 40 segundos. claro. Sí, entramos de nuevo, por favor. Sí, volvemos a entrar ahorita, Alberto. Sí, gracias.